Bien, pasemos ahora a la parte de termodinámica. Empezamos con ejercicios de conversión de temperaturas. En este caso, el 120 nos dice que convirtamos 37.5 grados Celsius a grados Fahrenheit. Recordemos que nuestra conversión de grados Fahrenheit, si nosotros queremos esa temperatura en esa escala, tenemos que son 9/5 de nuestra temperatura en grados Celsius más 32. ¿Esto cuál lo es? 9/5 por nuestros 37.5 grados Celsius más 32. ¿Cuánto nos da esto? Pues bueno, 37.5 por 9 entre 5 más 32 nos da justamente 99.5 grados Fahrenheit. Se no estuvo tan difícil, ¿no? Una simple conversión común y corriente, así es como se efectúa esta conversión y cómo se usa la ecuación que les enseñé. Lo mismo, en una receta se indica que la cocción de un platillo deberá de ser de 220 grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Cuántos grados Fahrenheit equivale eso? Pues lo mismo. Queremos nuestra temperatura en Fahrenheit, lo multiplicamos 9/5 por ¿quién? Por 220 grados Celsius, en este caso más 32, ¿y esto cuánto nos da? Ok, 220 por 9 entre 5 más 32 nos da 428 grados, 428 grados Fahrenheit. Es la C. Aquí justamente era la T. Ahora nos dice la temperatura fuera de la atmósfera terrestre es de 2.728 kelvins. ¿Cuál es la equivalencia en grados Celsius? Nosotros tenemos que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en Celsius más 273.15 kelvins. Es una conversión que ya vimos en clase. Y si no, la encuentran en los videos. ¿Qué pasa? Pues yo tengo que 2.728 kelvins es igual a mi temperatura en Celsius más 273.15 kelvins. Entonces despejo TC, que es igual a ¿cuánto? Pues es 2.728 kelvins menos 273.15 kelvins. ¿Cuánto me da esto? Ok, 2.728 menos 273.15 me da nada más y nada menos que menos 270.422. ¿22 qué? Pues son grados Celsius, ¿no? Menos 270 aquí. Luego vamos con el 123. ¿Qué nos dice el 123? La relación entre las escalas de temperatura Fahrenheit y Celsius está dada. Ok, esa es la relación que justamente se reduce también de las ecuaciones que vimos hace ratito aquí. De esta ecuación, de esta ecuación también se deduce la temperatura de Fahrenheit a Celsius. Entonces expresa el rango 60 grados Fahrenheit es menor o igual que cualquier grado Fahrenheit que esté entre el intervalo entre 60 y 80, ¿no? Entonces nosotros tenemos este intervalo. 60 grados Fahrenheit es menor que cualquier temperatura que ustedes den en Fahrenheit que sea menor, obviamente, a 80 grados Fahrenheit. Entonces, convertimos los 60 grados Fahrenheit y los 80 grados Fahrenheit a Celsius. Entonces, tengo mi temperatura en Celsius que es 5/9 ¿de qué? Pues hagamos primero la de 60. 60 grados Fahrenheit menos 32. ¿Y la otra cuál es? ¿Cuál es la otra? Pues mi otra temperatura es 5/9 de 80 grados Fahrenheit menos 32. ¿A cuánto me va a dar esto? Justamente, pues son 60 menos 32, tenemos 28. Por 5 entre 9 nos da 140 entre 9 grados Celsius. Y 80 menos 32 por 5 entre 9
me da 80 entre 3 grados Celsius. Entonces, el nuevo intervalo me va a salir igual a 140 grados, bueno, 140 entre 9 grados Celsius es menor o igual a cualquier temperatura que me den que sea menor a 80 entre 3 grados Celsius. ¿Cuál de estas es? Ah, pues es la B, ¿no? Tengo 80 entre 3 es mayor o igual que C y esto es mayor o igual que 140 entre C. Por lo tanto, me queda que la respuesta correcta es el inciso B. Ahora bien, el cuerpo humano mantiene una temperatura de 37 grados Celsius en grados Fahrenheit. Esta temperatura es, ocupamos lo mismo. Temperatura en Fahrenheit es igual a 9 quintos. En este caso, ¿cuál es la temperatura? 37 grados Celsius más, en este caso, 32. Ok, ¿cuánto es? Pues 37 por 9 entre 5 más 32 nos da nada más y nada menos que 98.6 grados Fahrenheit. Bien, ya tenemos también la 124. Ahora la 125, pues bueno, la temperatura en Celsius es igual a 5 novenos de nuestra temperatura en Fahrenheit, que es 102 grados Fahrenheit menos 32. ¿Y esto cuánto es? 102 menos 32 por 5 entre 9 nos da justamente 38.8 grados Celsius. Es el inciso C. Bien, estos ejercicios de conversiones son comunes, ¿vale? Son muy comunes y no tienen una dificultad tan alta. Simplemente es recordar, obviamente, su conversión, su ecuación de conversión, y si no se acuerdan, nada más con que recuerden una y despejen, van a acordarse de las dos. Y de hecho son tres, ¿no? Porque también tenemos que acordarnos de la equivalencia a grados Kelvin, que es la que hicimos justamente unos cuantos problemas anteriormente. Ahora, ¿qué otro problema se van a encontrar en termodinámica? Pues este tipo de problemas en el que se tiene que calcular la temperatura de equilibrio. Entonces dice, se tiene 400 gramos de plomo a 20 grados Celsius y se mezcla con 800 gramos del mismo material a 50 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Bien, cuando vimos termodinámica, se dedujo una temperatura de equilibrio para cuando es el mismo material. En la que no vienen y no interfieren calores específicos. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio es esta ecuación, la masa 1 por la temperatura 1 más la masa 2 por la temperatura 2 entre la masa 1 más la masa 2. Esto que me da igual. Pues la masa 1 vamos a considerar la de los 400 gramos por su primera temperatura, 20 grados Celsius. ¿Ok? 20 grados Celsius. Más la masa 2, que son 800 gramos por su temperatura. ¿Cuánto es? 50 grados Celsius. Entre la suma de estas masas, ¿cuánto me da? Pues son 400 gramos más 800 gramos. Multiplico todo lo de arriba, que es 400 por 20 más 800 por 50, me da 48.000 grados Celsius. Y esto lo tengo que dividir entre 1200, que es la suma de las masas, entre 1200 gramos. Y esto me da 40 grados Celsius. ¿Ok? Esta es mi temperatura de equilibrio, por lo tanto es la C. Vamos con la siguiente. Nos dice, un científico pone en contacto 200 gramos de un determinado material con temperatura de 20 grados Celsius con otros 100 gramos del mismo material a 50 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio entre los materiales? Considera que el calor específico del material es una caloría gramos sobre grados Celsius. Entonces, tenemos mismo material, ¿vale? En contacto, mismos materiales. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Ah, pues bueno. ¿Y dónde lo dice? Pues aquí, determinado material con temperatura, con otros 100 gramos del mismo material. Aquí dice, ¿vale? Por lo tanto, la masa 1, ¿cuánto va a ser? Ah, 200 gramos. ¿Cuánto es su temperatura? 20 grados Celsius. Ok. La siguiente masa, 100 gramos. Por su temperatura, 50 grados Celsius.
esto entre la suma de las masas. 200 gramos más 100 gramos. ¿Cuánto me da justamente lo de arriba? Bien, 200 por 20 más 100 por 50 nos da arriba 9000. 9000 grados Celsius. ¿Entre qué? Pues 300 gramos. Y esto nos da nada más y nada menos 9000 entre 330. 30 grados Celsius. Por lo tanto, es el inciso B. ¿Ok? Puro formulazo con estos problemas, ¿no? No es nada del otro mundo. Entonces, ahora nos dice este. Determine la temperatura de equilibrio de la mezcla de 2 litros de agua a 5 grados Celsius con 1 litro de agua a 50 grados Celsius. Bien, lamentablemente aquí no nos están dando masa, sino nos están dando litros, ¿ok? Pero como la densidad del agua es 1 kilogramo sobre litro, entonces no va a ser necesario convertir esto. Es decir, que esto lo vamos a interpretar como masa, los 2 litros, aunque no es masa, obviamente, ¿vale? Los litros, en este caso, son volumen, por lo que la temperatura de equilibrio, sin lugar a dudas, la vamos a poder poner como lo que sigue. En vez de la masa, vamos a poner el volumen del primero. Son 2 litros por 5 grados Celsius, más ¿cuántos son los litros del segundo? Es 1 litro y tiene una temperatura de 50 grados Celsius. Y abajo, en vez de la suma de las masas, vamos a sumar los litros. 2 litros más 1 litro. Esto justamente, ¿qué es? Pues 2 por 5 me da justamente 10 litros grados Celsius, más 1 litro aquí son 50 litros grados Celsius, entre 3 litros, ¿no? Y eso me da justamente pues 60 litros grados Celsius entre 3 litros. Y 60 entre 3, ¿cuánto me da? Pues 20. Son 20 grados Celsius. Pero esto es porque la masa tiene el agua, perdón, tiene esta densidad. Si fuera otro líquido, tendríamos que calcular la masa. Recuerden que ρ es la masa entre el volumen. Entonces tendríamos que calcular que la masa sería la densidad por el volumen. ¿Ok? Esto sería igual. Pero bueno, justamente se resuelve el problema así. Si no tuviéramos el agua, ¿vale? Se podría resolver de esta forma. Pero aquí como es 1 kilogramo sobre litro, pues no tenemos problema de conversiones, ¿vale? Vamos con el 138. ¿Qué nos dice el 138? Si tienes una sustancia A 20 grados Celsius y una sustancia B a 40 grados Celsius, al meterlas en agua a 30 grados Celsius, ¿el equilibrio térmico se da entre qué? Pues bien, el equilibrio se da entre la temperatura menor y la mayor. ¿Quién es la temperatura menor? Pues son 20 grados Celsius. Y la mayor, pues son los 40 grados Celsius. Entonces la temperatura de equilibrio va a estar por aquí. Va a ser mayor que los 20 y menor que los 40. Por lo tanto, ¿cuál de estos incisos es? Pues bien, va a estar entre los 20 y los 40 grados Celsius. Esa sería la B. ¿Ok? Ahora, justamente hagamos el siguiente. Para hacer hervir 1 litro de agua, esta tiene que pasar de una temperatura inicial de 1 hasta 100 grados Celsius. ¿Cuál es la expresión que te permite obtener la cantidad de calor Q para tal fin? Bueno, si ustedes van justamente a su curso de termodinámica, sobre todo en calor transferido, saben que Q es igual a la masa por el calor específico por delta T, que esto es igual a la masa, calor específico, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora,
la temperatura final aquí es que lo quieren elevar a 100 grados centígrados. Por lo tanto, Q es igual a ¿qué? MC, bueno, aquí le ponen justamente un subíndice E, por los 100 grados Celsius menos la temperatura inicial que no lo sabemos. Entonces es el inciso A. ¿Ok? Ahora, 149. Se le aplican 34 calorías a un cuerpo de 50 gramos para incrementar su temperatura de 18 a 24. Determina el calor específico del cuerpo. Recordemos que el calor específico es igual a C por todo el calor que se transfiere entre la masa por la diferencia de las temperaturas. Bueno, se pone como delta T. Entonces, ¿cuánto es el calor? Pues 34 calorías. ¿Entre qué? La masa, 50 gramos. Por la diferencia, 24 grados Celsius menos 18 grados Celsius. ¿Y esto qué me da? Bueno, me da 34 entre, pues lo que son 50 gramos por la diferencia, ¿cuánto es? Son 6 grados Celsius. Esto me da solamente 34, 50 por 6, 374 entre ans, me da 0, ok, me da 0.113 el calor específico. Esto es lo que me da el calor específico, ¿vale, chicos? Ahora, vamos con otro problema. Y ya casi terminamos con los de termo. Se tienen 200 gramos de un metal con este calor específico, justamente como el que calculamos arriba. Luego, sumergidos en 500 gramos de un líquido con otro calor específico. Ambos se calientan a manera de elevar su temperatura de 20 a 40 grados, es decir, una diferencia de 20 grados centígrados. Determinan la cantidad de calor requerido. Bien, para el metal, ¿qué calor se necesita? Pues calculemos. Q es igual a la masa, que son 200 gramos. Esto me estoy basando en la ecuación que usamos hace rato y que hemos estado usando ahorita con los ejercicios pasados. El calor específico, 0.113. Por la diferencia de temperaturas, 40 grados Celsius. Bueno, ahí no dice qué tipo de escala, pero se interpreta como Celsius. 20 grados Celsius. ¿Y esto es igual a cuánto? Ok, pues 200 por punto 113 por la diferencia que son 20 grados, me da 452 calorías, ¿ok? Ahora vamos, le vamos a poner calor 1. Y para el calor del líquido, ¿qué tenemos? Pues también su masa. ¿Cuánto es? Pues son 500 gramos, ¿ok? ¿Cuánto es su calor específico? 0.9 y en este caso también de 40, de 20 grados a 40 grados. Es una diferencia de 20. ¿Cuánto me va a dar esto? Pues si ustedes hacen su respectiva multiplicación, les va a salir justamente 9000 calorías. Ahora, yo para calentar el metal requiero 452 calorías y para calentar el líquido necesito 9000. Por lo tanto, el calor total va a ser el calor 1, el calor que necesité para el metal más el calor que necesité para el líquido, ¿vale? Por lo tanto, van a salir 9452 calorías. Es el inciso D. Ok, ahora vamos con el más difícil de termo, que tiene que ver justamente con la teoría cinética de los gases. Ok, recuerden que vimos teoría cinética de los gases en termo. Ok, ¿qué sigue? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Recordemos esta ecuación. PV igual a nRT, que es la ecuación del gas ideal. ¿Y por qué? Porque vean el problema, leámoslo. Un termómetro de gas a volumen constante es usado para medir la temperatura de un objeto cuando el termómetro está en contacto. Cuando el termómetro está en contacto con el punto triple del agua, tiene una temperatura de 273 aquí ponen 17, pero es 15, ¿vale? Y la presión en el termómetro es de 8500 por 10 a la 4 pascales. Cuando este entra en contacto con otro objeto, la presión es de 9650 por 10 a la 4 pascales. ¿Cuál es la temperatura del objeto? Considera el gas del termómetro se comporta como un gas ideal. Por eso vamos a utilizar esto.
Ahora, ¿qué variables tenemos? ¿Qué variables tenemos? Pues tengo presión y temperatura, ¿no? Entonces, de mi ecuación del gas ideal, vayamos a despejar P y B, por lo que tendríamos P et es igual a N R entre el volumen, ¿ok? Esta es la relación de presión con el volumen, con la temperatura, perdón, P entre T. Ahora, yo tengo un punto 1 y un punto 2. El punto 1 es cuando no está tocando el material, el termómetro, entonces sí, cuando no está tocando el objeto, y tengo el punto 2 cuando toca el objeto. Veamos que cuando no toca el objeto tenemos una presión de 8500 pascales, ¿no? Por 10 a la 4 pascales. Y cuando entra en contacto con el otro objeto, tiene otra presión. Por lo que vamos a tener un punto 1, que va a ser justamente presión 1 entre T1, y el punto 2 va a ser presión 2 entre T2. Esta se parece mucho a unas leyes que justamente también están en sus videos, que son de Charles y de Boyle. Se parecen, nada más que en este caso es el volumen constante. Bueno, ¿qué pasa? Pues ¿cuánto es mi presión 1? 8500 por 10 a la 4 pascales. ¿Entre qué temperatura? Pues la temperatura 273.15 kelvins. Y esto es igual a la presión 2, 9650 por 10 a la 4 pascales entre una temperatura 2 que no sabemos cuál es, ¿no? Pues despejamos simplemente T2. Pasamos multiplicando T2 y nos queda 9650 por 10 a la 4 pascales. Tarea moral. Traten de hacer este despeje que aquí puse y que ya me salté los pasos, ¿ok? 273.15 kelvins entre 8500 por 10 a la 4 pascales. Tarea moral, hagan ese despeje. Entonces me queda 9650 por 10 a la 4 por 273.15 entre 8500 por 10 a la 4. Esto me da simplemente 310 grados Kelvin. Y así es que como se soluciona este problema. ¿Cuál es el inciso? Pues mi inciso es justamente el B. Bien, con esto terminamos los problemas de termodinámica.